Buenas noches a todos. Es un gusto, es un placer tenerlos a todos ustedes aquí. El día de hoy vamos a traer a la mesa, queridos amigos, vamos a debatir sobre la filosofía. Vamos a hacer muchas preguntas como de dónde nace, qué significa, pero vamos a empezar por una que a mí me llama mucho la atención. A todos los papás y a todos los hijos que nos están escuchando este programa, les aseguro que cayeron en un excelente lugar. Si quieren mejorar como personas y como papás o como hijos, vengan y síganos viernes con viernes porque vamos a tener diferentes temas que les van a ser mucho de utilidad. El día de hoy vamos a desmenuzar lo que significa la filosofía, pero me preguntaban en las calles si realmente es buena. Y voy a abrir con esa pregunta. ¿La filosofía es buena o es mala? Le cedo la palabra al señor Pachus para que nos dé su punto de vista. Buenas noches, querido público. Buenos días, buenas tardes, depende de qué hora nos escuchen. Soy el Pachus, su comentarista favorito, y bueno, vamos a empezar con el tema. ¿La filosofía es buena o es mala? Depende de cómo lo quieras enfocar. Actualmente todos sabemos que estamos en una época de suma decadencia moral, y no podemos negar que detrás de eso hay un montón de pensadores filosóficos. Si solo viéramos en apartado ese tipo de gente, diríamos que en definitiva es mala. Pero yo creo que eso es una mala filosofía para empezar. La filosofía va más en torno al cuestionamiento del propio ser humano, hacia la reflexión, hacia el dudar, hacia el querer asombrarnos del porqué, del cómo, del cuál. La filosofía es inherente al ser humano y por tanto, dado que el ser humano es bueno, la filosofía en su esencia también debe ser buena. Eso es lo que yo considero, y sin embargo, esto no cambia que, así como la bomba atómica, se le puedan dar malos usos. Gracias por presentar, Marcus, sin bloqueo. Adelante, Fogatus. Muy buenas tardes, me presento, soy Fogatus y quiero responder a lo que ha expuesto Pachus. Respecto a... Estoy de acuerdo con muchas cosas que afirmó, pero creo que vale la pena señalar respecto de esta pregunta, al menos en cómo la trata la mayoría de la gente, y es el hecho de que cuando se discute sobre si algo es bueno o malo, normalmente se presume que todos tenemos básicamente la misma religión personal, por así decirlo, y por tanto de que se está refiriendo, que todo el mundo se está refiriendo a lo mismo, pero los conceptos, los términos lo usamos para referirnos a cosas distintas al parecer. Normalmente es muy común de que cuando se discute sobre algo, en realidad no se esté discutiendo sobre la misma cosa, porque a pesar de que las personas utilizan el mismo término, se están refiriendo a cuestiones distintas. Entonces, creo que ante esta pregunta sobre si la filosofía es buena, es mala, si tiene alguna utilidad beneficiosa o no, primero tenemos que entender o intentar ponernos de acuerdo con a qué nos estamos refiriendo por esa pregunta. ¿A qué nos estamos refiriendo con el término filosofía? Normalmente, el mito más extendido en la academia y también entre aquellos que les interesa este tipo de tópicos es que filosofía simplemente significa amor por la sabiduría, y eso se podría ver claramente, comprobar, entre comillas, viendo la filología, que filosofía es una palabra compuesta con muchísimas, viene del griego philos, que significa amor, básicamente, y Sofía, que es la deidad, o una deidad de la sabiduría, básicamente. La diosa de la sabiduría. Entonces, filosofía, si uno toma bajo la religión, por la diosa de la sabiduría. Pero si uno revisa más profundamente, de manera más rigurosa, por así decirlo, en la historia de la filosofía en Grecia,
en Grecia antigua, al parecer uno se puede dar cuenta de que más que ser amor a la filosofía, es como la versión de propaganda de la propia filosofía entre filósofos y de parte de los filósofos hacia el pueblo. Resulta que filosofía, en verdad, fuera de esa propaganda, por así decirlo, significaba más bien poner en duda algo, poner sobre la mesa algo, es cuestionar. Filosofía, según lo que yo he estudiado y por lo que ahora entiendo, al parecer es básicamente el elemento en la religión. Aclaro de que yo no utilizo el término religión como la mayoría de la gente lo utiliza. Sería el elemento dentro de la religión que se de ir purificando la religión misma, se encargaría de su evolución, de su automejoramiento, si lo quieren entender de ese modo. Entonces, al cuestionar ciertas, digamos, dogmas en la religión va evolucionando. La filosofía es la que se encarga de eso. Y la filosofía cristalizada, o el producto de la filosofía, es lo que normalmente se conoce como ideología. Todo el mundo parece estar enterado, prácticamente todo el mundo, de que las ideologías han sido el motivo aparentemente de la muerte de cientos y cientos de millones de personas a lo largo de la historia. El siglo XX, de entre la historia conocida, ha sido el siglo más sangriento de la historia conocida, reitero, pero yo creo de que esto de que la ideología es la causa de la muerte de tanta gente no es cierto, y por tanto tampoco es producto indirecto de la filosofía, sino de que la ideología ha sido la excusa para hacer asesinatos masivos, purgas. No creo que un comunista o lo que sea, o un fascista, un socialista alternativo, por así decirlo, haga las cosas por el fascismo, sino que utiliza el fascismo como excusa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la filosofía cristalizada, y yo creo que es muy útil mantenernos en la filosofía en sí, o sea, en cuestionar y cuestionar, ir refinando la religión propia, la religión personal, por así decirlo, y la religión, por tanto, de todo el resto. Eso era lo que quería opinar respecto a lo que dijo Pachus. Si Pachus quiere decir otras cosas, estoy abierto a discutir eso, sin bloqueo. Me gustaría escuchar la opinión de todos los demás antes. No sé quién pretende participar. Lumi, y no sé si se quiera también aportar algo. Sin bloqueo. No, de momento no. Gracias. Adelante, Lumi. Lumi, buenas, ¿qué tal? Yo soy Lupin. Bueno, respecto a la filosofía, si lo considero que es bueno o malo, dependería bastante de cada persona de cómo lo ve y cómo lo utiliza, dado que muchos de nosotros podemos hacernos cuestionamientos referente a qué es lo que hacemos, qué es lo que decidimos, a dónde nos dirigimos, que ya serían cuestionamientos en base a la filosofía. Pues en sí, para mí, yo la considero algo bueno, a pesar de que algunas veces los pensamientos que llegase a tener o las reflexiones que llego a realizar no vayan a ser muy buenas o referente al cómo me siento, ya sea si me siento triste o mal. Reflexionar para poder llegar a un punto en el cual pueda tener unas respuestas que me puedan aclarar la mente. También me ha ayudado bastante para poder saber cómo ser una mejor persona, las acciones que tomo diario, y siento que eso les sirve bastante a las personas tras pensar y analizar acciones y decisiones en base a lo que es su vida diaria. Y no sabría si decir es mala, sino que tiende a llegar a tener un mal uso en personas que llegan a decidir cosas que no son demasiado benéficas para los demás, aunque para ellos sí sea una solución en su momento. Y eso es lo que yo tengo de perspectiva en la filosofía, dado que, bueno, yo no soy alguien que sepa demasiado sobre ese tema o cosas por el estilo, tanto como defectos o pachos, que ellos sí ya tienen una definición un poco más allá de lo que uno podría pensar, o más bien lo que yo puedo llegar a pensar. Y eso es lo que yo llegaría a aportar de mi parte, sin bloque.
A ver, mamacita, ¿me respetas, por favor? Yo no tengo ni puta idea de la filosofía. Literal, solo he agarrado un libro en la prepa y eso porque me obligaron. Y respecto a eso, quería agregar justamente el comentario. No es mala, pero la opinión popular yo creo que sí va en torno a mala, pero entendida como pesada, como aburrida, como engorrosa. Y francamente puedo concordar con las personas que piensan eso. En alguna ocasión escuché que se había analizado la dificultad de los textos de varias disciplinas, de ingeniería, de medicina, de astrofísica, de filosofía, ese tipo de cosas. Y resultó que la filosofía tiene lenguaje más complicado de entender, solo junto a las ciencias genómicas, si no mal recuerdo. O sea, en todo lo que el ser humano puede llegar a comprender en el mundo, de todo el universo, la filosofía es lo que siempre se nos va a hacer más difícil, más aburrido. Pero ahí yo creo que es bastante por el cómo se transmite, porque nos enseñan que tienes que leerte este libro de 300 hojas para comprender a Descartes. Y esa comprensión de Descartes lo utilizas para después comprender a Newton. Y después porque Newton tiene metafísica y tiene física. Y después de eso, lo que comprendiste de Newton, si es que te acabaste las 1000 páginas que ha escrito sobre X o Y tema, son para que puedas entender a Marx, por decir algo. Entonces, es un proceso sumamente aburrido, sumamente tedioso, pero siendo algo intrínseco a la naturaleza humana, debería ser mucho más fácil, mucho más afable. Yo creo que se ha complicado, pero gratuitamente, no porque lo necesite, no porque lo amerite, sino porque, bueno, ya saben, la pelea de egos, entre yo más mamador pueda lucir, más me voy a sentir. Y nada más por querer tener ese postureo, considero, es que se ha hecho tan difícil de enseñar en las escuelas. Es lo que quería aportar, sin bloqueo. Sí, pero también... Quería comentar una pequeña cosa, si se me permite. Adelante. Respecto al que por qué la filosofía es tan pesada, tan compleja, tan poco accesible, yo diría que no tiene tanto que ver con el lenguaje que se utiliza, que si bien es un lenguaje bastante oscuro, y considero que es bastante acertado decir de que el lenguaje en muchos textos filosóficos, en mucha literatura filosófica, es incluso más oscuro que en prácticamente todas las disciplinas de la filosofía natural. Eso es cierto. Es cierto que es muy enrevesado, pero me parece de que el principal motivo por el cual es tan complicado aprender filosofía, entender decentemente la filosofía, lo que expresa algún filósofo o incluso ideólogos, es el tema de que la filosofía te invita a cuestionar. Y al ser humano le encanta cuestionar hasta pero le parece horrible cuestionar más allá de lo que su religión personal establezca. Entonces, claro, a una persona una persona común y corriente, por así decirlo, un average Joe, un Joe promedio, por así decirlo, como dicen en Estados Unidos, en Yanquilandia, no tiene problemas en cuestionar a Joe Biden o a Donald Trump. Pero cuando se trata de cuestionar ciertas creencias fundamentales de su religión personal, ahí va a tener problemas gravísimos, a tal punto en que va a huir literalmente de lo que es ese ejercicio de cuestionamiento, ese ejercicio filosófico. A la gente no le gusta cuestionar demasiado, más allá de cierto límite, y la filosofía, siendo literalmente esta parte del pensamiento humano, de la exploración intelectual, por así decirlo, que implica, por definición, el cuestionamiento, obviamente va a causar mucho rechazo. Así que, bueno, y también el que implique cuestionamiento, también explicaría por qué tanta gente se intenta hacer un mamador, como dice Pachus, se presenta como alguien genial, usando filosofía por el simple hecho de que es una forma de rebeldía. Si tú eres filósofo, vas a ser rebelde sí o sí. Entonces, si tú te presentas como filósofo, incluso si tú finges de manera bastante patética ser un filósofo, vas a mostrarte como un rebelde, y eso obviamente tiene atractivo. Por ejemplo, en los hombres eleva de forma considerable su atractivo en el mercado sexual, por así decirlo, pero no solamente es una cuestión de sexualidad y de mercado sexual, sino de que eleva mucho tu atractivo entre pares. Entonces, te puede ayudar. Una persona puede usar la filosofía para llegar a lo más alto, o como una de las herramientas que va a usar para llegar a lo más alto. Y sin duda, si tú quieres lograr cualquier cosa, vas a tener que cuestionarte, así que vas a tener que usar la filosofía en mayor o menor medida. Y eso tiene implicaciones muy profundas. Sin bloqueo.
aportándote Fogatus, eso sí es verdad. O sea, la filosofía yo lo voy a llevar más a lo mundano, pero sí creo que más allá de que sean mamadores, yo quiero que sepa la gente que también y ustedes que no, ahora les voy a dar otro enfoque, todo lo contrario. Muchas personas creen que la filosofía es inútil y no sirve para nada y que los filósofos somos drogadictos y que no pensamos o somos ninis y que es lo que no se debería de estudiar nunca. La filosofía no nomás es de gente inteligente. Hay personas que le tienen una connotación muy negativa hacia los filósofos contemporáneos, desgraciadamente, pero eso también es un choque cultural que también tenemos que dar la batalla para que vean que no es así y que siempre es bonito cuestionar. Miren, lo que decías al respecto, la gente le gusta cuestionar al vecino o no nomás a los gobiernos, ojalá a los gobiernos, también desde los más simples, le gusta cuestionar a los vecinos que si hace esto, que si hace lo otro, que si ya anda de borracho, que si ya tiene una fiesta, que si esto, que el otro, que el otro. Pero se les dificulta cuestionarse hacia ellos mismos. Y la filosofía para eso es. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos lo que pensamos? Yo hasta algunos meses consumía aceites porque así me enseñaron en mi casita, en casita a consumir aceite. Y un día reflexionando, pues sé que el aceite es malo, o sea, no se debería de consumir. Y hablando con diferentes expertos, incluso tengo ejemplo de gente que llega muy sana a los 60 años, que corre, que juega más de 3 4 partidos a la semana y no le duele las rodillas. Y le digo, ¿cuál es tu secreto? Digo, no tengo ningún secreto, simplemente yo no consumo aceites, como frutas y verduras y proteína y hago ejercicio. No es, dice, es simple, pero no es fácil, porque pues mucha gente no quiere entender y ya saben que no debemos de consumir ningún tipo de aceite, excepción de que sea de oliva o de coco, exceptuando esos, no se debería de consumir, pero como yo nunca me lo cuestioné y desde chiquito mi abuelita, mi mamá, todo el mundo lo hacía, pues dije, es normal, lo normalicé y yo también lo seguía usando y el día de hoy puedo prepararle a mis hijos y a mi familia comidas incluso parecidas y ya no necesito el aceite. Y para mí eso ocasiona mejoras en la salud, incluso mejoras económicas, incluso mira, ya me ahorro el aceite y por eso es bueno la filosofía, desde algo tan simple hasta entender la filosofía natural o entender a diferentes tipos de autores. Yo quiero pasarle la palabra a Pachus, pero antes de eso decir virtud. La virtud es aquello que el alma es buena y perfecta, es vivir en armonía con el alma y con la verdadera naturaleza. Entonces, claro que voy a promover la filosofía. La filosofía para mí es buena, es amor a la sabiduría, es como si fueras un niño curioso que te encanta, ahora sí que entre más aprendes, pues qué chingón, o sea, qué padre que adquieras diferentes herramientas para tu vida y eso te va a ayudar, aún tengas que estar en conflicto incluso contigo mismo o con lo que tenga que hacer. Eso es como una cebolla y vas quitando capa por capa, pero siempre va a ser bueno, siempre te va a ayudar. Y ahora sí que, como decía Sócrates, también me acuerdo de una vez de lo que le dijo a un discípulo de que si en verdad quería el conocimiento y que lo llevó al mar y ya saben todos o más o menos saben esa anécdota que él agarró al discípulo y lo metió al mar hasta que casi se ahoga. Le dijo, cuando tengas la necesidad y quieras el amor al conocimiento como sentiste y la necesidad de querer aire, en ese momento es cuando el conocimiento se te va a abrir. Entonces, claro que yo opino 100% a favor de la filosofía y me quedo con esto. Y le quería preguntar a Pacho por alusión que me conteste, que me dé un ejemplo más claro para ver si podemos estar de acuerdo con la filosofía o no.
ahora sí que me ponga un ejemplo de una isla o no sé, de un barco, porque ya hemos discutido varias veces este tema y hoy lo veo muy pasivo y me gustaría que dijera realmente si es útil o no. Ya me dijo que puede ser buena, puede ser mala, ya lo aclaramos todos, también Lumi, también incluso aquí mi amigo Fogatus ya desmenuzó un poquito de que depende de qué te refieras con filosofía. ¿Y ustedes creen que la filosofía es para gente inteligente y mamadora y que tiene una dialéctica y un léxico rimbombante y intelectualmente? Pero también hay gente que los ve como tontos, como todo lo contrario de eso. Así que sí quiero darle la palabra a Pachus y que nos ponga un ejemplo para poder partir de ahí, si es buena o si es útil o no, más que nada. Primero que nada, exijo que por mi honor se me quite ese apelativo de pasivo. Me ofende profundamente, señor. Yo no me llevo así con usted. Aparte de eso, para gente inteligente, la filosofía, eso es algo muy curioso. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi deber? Te pueden llenar de sabiduría mucho más profunda de lo que los mamadores típicamente son capaces de decirte. Yo no diría que es para gente inteligente. Yo diría que la inteligencia es un plus que te puede ayudar a entender la filosofía, pero de ninguna manera es algo necesario para poder inmiscuirse en este mundo. Simplemente basta con eso, con la curiosidad, con lo más puro y llano del ser humano, el querer preguntarse el por qué, para poder ser un buen filósofo. Sobre lo otro, lo de que Marcus está totalmente de acuerdo con la filosofía. Yo le quería preguntar si en verdad considera que está 100% de acuerdo. Porque todos conocemos a los grandes autores, los que edifican el alma y los que te dicen que la vida es bella, pero ¿y qué tal de un Nietzsche que te vuelve nihilista? O de un Marx que opinaba que la religión es el opio de los pueblos? O de un Russell que es Bertrand Russell, que es un ateísmo pues bastante light, pero ateísmo a fin de cuentas. O de plano con un Schopenhauer, que podrá estar bien o podrá estar mal, pero es bien sabido que era sumamente misógino. ¿También estarías de acuerdo, Marcus, con esas perspectivas? Porque todos podemos apoyar a Marco Aurelio, pero Marco Aurelio no es toda la filosofía que existe. Y sobre un ejemplo, Ese no era el ejemplo que decías la otra semana, pero... A eso voy. Pero te voy a aclarar un punto. Digamos que esto fue un déjà vu y que ya había existido un video previo que por algunas razones no existe más. Y habíamos planteado en ese entonces la utilidad de la filosofía. La utilidad pura y llana. En ese aspecto sí tengo que estar muy en contra de todos mis compañeros. Aunque a mí me gusta la filosofía, aunque la encuentro muy entretenida, aunque francamente considero que todos deberían filosofar cada vez que puedan, no puedo dejar de observar que es, y agárrense a sus asientos, sumamente inútil en el mundo real, en el mundo tangible. Porque está muy bien preguntarse sobre la naturaleza del noumeno, eso es un término filosófico. Pero, ¿qué importancia tiene de verdad? Está muy bien preguntarse sobre el yo, pero cuando tengo hambre, cuando solamente trabajando voy a saciar esa hambre porque solamente así voy a obtener los recursos con los cuales sobrevivo, ¿qué tanta importancia puede tener en verdad? Y el ejemplo que habíamos puesto, si tú quedas varado en una isla desierta y resulta que en medio del naufragio puedes salvar a 2 personas, o a un filósofo o a un ingeniero, ¿con cuál te irías? ¿Intentas salvar a los 2 porque eres buena gente? Y se terminan ahogando los 3. Perdón. Intentas salvar a uno solo, entonces elegirías al filósofo o al ingeniero. El filósofo, pues bueno, puede llegar a ser interesante platicar con él, puedes llegar a pasar una buena temporada con él en la isla, pero en cuanto se acaba el agua, en cuanto se acaba el alimento, ahí es donde va a haber problemas. Con el ingeniero tenemos la ventaja de que él conoce el mundo tangible, el mundo material. Entonces, si el ingeniero ve que hay unos cocos a 3 metros de altura y que yo no tengo la fuerza suficiente para escalar, por decir algo, bueno, quizá podrá ingeniarse algo, ingeniero vaya, con lo cual los podamos ir a recolectar.
si vemos que hay un río que está a 2 kilómetros de nosotros, pero que es peligroso estar cerca de esa fuente de agua porque hay muchos animales salvajes, bueno, igual y se le podría ocurrir al ingeniero hacer un pequeño canalito para que podamos tener el agua potable. Cosas como esas. Sí, me gusta la filosofía, estoy de acuerdo en que se enseñe. Coincidiría en que sea fundamental al ser humano, pero si tuviéramos que elegir, francamente no lo vería como una prioridad. Y lo lamento, pero así soy, sin bloqueo. Por alusión a Pachus. Yo puedo decir un par de cosas. Por supuesto que sí, nomás que sabes que... ¿Alguien más quiere hacerle una alusión a Pacho o no? ¿Alguien? La mía va a ser así corta, en un minuto. Le quiero nomás que no se me olvide lo que decía de varios tipos de filosofía, pero no olvidemos la base de la filosofía y también de que tienes razón, concuerdo. A mí me encantan los estoicos y yo me quedaría con Marco Aurelio y Zenón, Platón, Aristóteles, también Sócrates. Sí, estoy de acuerdo que me encanta la vieja escuela e incluso ellos te enseñan que no tienes que juzgar todo y tampoco debe de pasar todo el conocimiento por tus manos. Incluso es hasta sano dejar cierto tipo de conocimiento sin que lo adquieras y sin que lo juzgues, como la gente que se cree muy inteligente y todo quiere saber porque quiere ser filósofo y se mete incluso a la deep web a buscar cosas muy perturbadoras y también de baja moral. Entonces, no todo tiene por qué ser juzgado por nosotros. Y aclarando de esa filosofía, pues me quedo con la antigua, Aristóteles, Platón, Sócrates y los estoicos, Zenón, Séneca, Marco Aurelio, claro que sí. Y al respecto de lo del ingeniero, te voy a dar un dato. Hoy en día las escuelas públicas, de todos los ingenieros, dime el porcentaje, de seguro eres ingeniero, dime cuántos están ingeniando e innovando. Créeme que están menos del 3%. Todas las ingenierías, es mono A, mono B. Es de ciencias exactas, tienen lo mismo que un médico, que un antropólogo o que lo que tú quieras, porque realmente ingeniar y innovar no lo estamos haciendo en México. Debería, claro que de ahí eso debería partir el ingeniero, pero tú bien sabes que no, acaban siendo autoempleados o acaban siendo empleados para alguna gran empresa china y les dice, ¿sabes qué? Tu trabajo es tal, vas a hacer tal cosa, vas a administrar a lo mejor los obreros en una mina o en una fundidora y párale de contar. Si lo hablamos también en términos prácticos, no es tan real como lo maneja Pachus. Y además, quiero que sepas que yo sí escogería a un Marco Aurelio o a un gran filósofo, porque ¿qué me sirve un ingeniero o un doctor o lo que tengas ahí en la mano si al ver la adversidad se va a hacer todo bolita y chiquito y se va a dejar que se hunda e incluso me va a ahogar? En cambio, el filósofo, un gran filósofo, no cualquier filósofo, claro está, ya dije qué tipo de filosofía, la antigua, la estoica, me va a motivar a nadar, me va a motivar a que nosotros entre los dos podamos alcanzar ese coco y no se va a hacer todo bolita ahí sin poder usar sus conocimientos, porque no nomás es cuestionarte, un verdadero filósofo no nomás se cuestiona, sino la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Así que, ¿de qué me sirve tener un gran científico en ciencias exactas si al momento de una crisis lo vivimos hoy en día? Muchos doctores siendo taxistas o muchos profesionistas no dedicándose a lo que estudiaron. Entonces, ¿de qué me sirve una persona que se va a hacer bolita? En cambio, un gran filósofo yo sé que va a ser paragón y vamos a sobrevivir. No nomás sobrevivir como lo planteas tú, sino que vamos a vivir la vida más plena posible. Incluso de que también podemos llegar al momento donde se decida que pues hasta aquí dio y no pasa nada. En cambio, sí tendría muy renuente el escoger, en mi caso, al ingeniero. Ahora sí, te cedo la palabra, Fogatus, por favor,
por alusión a Pachus, no sé qué le quieras contestar o alguien más, adelante. Quería contestar varias cosas, voy a intentar ser lo más breve posible. Por un lado, el ejemplo que dio Pachus no era exactamente el ejemplo que intentó recrear, o sea, que se supone que intentaba recrear, porque en el ejemplo original, por así decirlo, resulta de que no es que tú tuvieses que salvar a uno o a otro, sino que tres personas, incluyéndote a ti y a un filósofo, entre comillas, y a un ingeniero, entre comillas, los tres sobrevivían en una isla, estaban vivos en una isla, y uno no tenía que escoger si salvar a uno o a otro, por así decirlo, sino que uno tenía que escoger con quién aliarse o con quién pasar el tiempo, considerando de que está el aparente riesgo de que se mueran por falta de deshidratación o inanición o algo por el estilo. Por otro lado, cuando Pachus te preguntó sobre el tema, te emplazó a Marcus acerca del tema de si estaba 100% de acuerdo, entre comillas, con la filosofía, yo creo que fue un hombre de paja bastante grosero, porque una cosa es estar, entre comillas, 100% de acuerdo con la filosofía, con el pensamiento que cuestiona, por así decirlo, y otra cosa es estar 100% de acuerdo con ciertas escuelas filosóficas o con la opinión, con la cristalización de ciertas filosofías. Además de llamar a Marx filósofo, si bien Marx era un filósofo porque era humano y al parecer todos los humanos son filósofos por naturaleza, por así decirlo, Marx, más que filósofo, era un ideólogo. Él era filosofía cristalizada, por algo él decía de que, presumiendo de que él era un filósofo, él decía que los filósofos se habían preguntado muchas cosas por mucho tiempo y ahora ya él suponía que se tenían las respuestas, entonces había que dejar de preguntarse, había que dejar de cuestionar, o sea, de hacer filosofía, y había que empezar a actuar. Y básicamente toda la obra de Marx, y junto con Engels, gira en torno a eso. A actuar es ideología, no filosofía. Sí, es producto de la filosofía, es parte de la estructura religiosa, del pensamiento y de todo. Sí, es cierto eso, pero es filosofía cristalizada, ideología. Marx no llamaba a filosofar, él era un antifilósofo, por así decirlo. Y es curioso que Pachus ve como ejemplo a un antifilósofo como filósofo. Me parece que intentó manchar básicamente intentó envenenar el pozo de la filosofía con Marx, para así mantener el encuadre que él tiene de la filosofía. También que dice eso de que la filosofía intentó insinuar de que la filosofía es básicamente cuestionar qué es el número, y me parece que la filosofía es muchísimo más extensa que eso, y sería muchísimo más extensa porque al parecer el pensamiento humano, el sentir y el pensar humano es muchísimo más extenso que eso. También planteó la falsa dicotomía de ingeniero versus filósofo, presumiendo de que el ingeniero no es filósofo, y de que el filósofo no puede ser ingeniero, pero lo más inmediato del tema de que presume de que la ingeniería no es filosofía. Y claro, la ingeniería tiene mucho de técnica, y la técnica es básicamente ideología en la práctica, por así decirlo. El técnico es la técnica, eso de mono A, mono B, que comentaba Marcus, pero la filosofía es lo que se trata de cuestionar e innovar. La filosofía es la que cuestiona, la filosofía es la que innova. Entonces, un ingeniero, en tanto sea ingeniero y no tanto técnico, va a ser un filósofo, va a ser un filósofo práctico, va a ser un filósofo aplicado en una disciplina, aparentemente, al igual que la filosofía natural, que hoy en día es llamada para bien y para mal ciencia. Y al parecer hay muchos motivos que yo he estado estudiando, analizando y explorando. Hay varios motivos que explicarían, al parecer, de por qué la filosofía natural se llama ciencia en la actualidad, pero el punto es de que mucha gente adora la ciencia, porque adora la llamada ciencia, porque otorgaría cosas aparentemente como el agua potable, la telefonía móvil, internet, redes sociales, TikTok, inteligencia artificial, las comodidades que tienen y todo eso. Pero la gente no está contemplando de que todo eso es producto de la filosofía natural, y la filosofía natural es simplemente filosofía aplicada al supuesto mundo fenomenológico, a lo que normalmente se le dice mundo real, y también que parte de unas bases metafísicas bastante claras, porque la filosofía natural, sería muy deshonesto decirte que la filosofía natural es simplemente la filosofía aplicada al mundo,
porque siempre la filosofía natural a lo largo de los últimos miles de años ha estado bien encuadrada en un marco definido por unas bases metafísicas bastante particulares. Yo creo que hay mucha falacia del equívoco, en donde se supone que se está discutiendo la misma cosa, pero en realidad se están discutiendo cosas distintas, o se cambia la definición de algo para defender supuestamente, aparentemente, el punto de uno. Veo que Pachu y Marcus señalaron el tema de que la filosofía se puede usar como arma, y efectivamente se usa como arma, pero no, yo cuando filosofo, yo no intento ponerme en contra de nadie en particular ni de ningún grupo. Yo no la uso como arma, más como herramienta. Se puede discutir si toda herramienta es un arma, y creo que es una discusión bastante válida y curiosa e interesante, pero creo que se entiende un poco a lo que me refiero con que la filosofía perfectamente se puede usar más como herramienta que como arma, por así decirlo. Y lo último, respecto de que eso de que el aspecto mamador de la filosofía insinuó básicamente, o dio a entender, de que la filosofía, el aspecto mamador de esta no es despreciable, y todos podemos al parecer estar de acuerdo en que eso es el caso, pero creo que vale la pena señalar de que no puede haber filosofía sin un aspecto, entre comillas, mamador, sin un aspecto masturbador del ego, de la arrogancia intelectual. Hay que recordar de que gente como Sócrates literalmente era idolatrada por Platón mismo y por muchos. Los filósofos, por más de que ellos mismos no quieran ser idolatrados, van a generar idolatría en el resto, y muchos los van a idolatrar. Muchos van a creer estar haciendo filosofía cuando en realidad están básicamente siendo ideólogos, idolatrando a un filósofo en específico o a varios filósofos. Eso, simple que. Son muchas cosas. Bueno, primero lo que decía el Marcus de que, bueno, él habría escogido a un gran filósofo. Bueno, es que ese es el punto. Estaríamos hablando de un filósofo promedio y un ingeniero promedio. O sea, repito, igual y todos estaríamos de acuerdo en perdernos con Marco Aurelio, porque además siendo emperador, pues seguro nos van a rescatar pronto. Pero hablando de promedios, un ingeniero pues sí sería mucho más útil que un filósofo promedio, porque no sabes si te va a tocar uno depresivo que te va a orillar más bien a atentar contra tu propia existencia. En cambio, un ingeniero, sea como sea, de alguna manera ha tenido contacto con materiales y con las matemáticas, entonces seguramente algo podrá arreglar del mundo que te rodearía en ese ejemplo de la isla. Otra cosa, lo que decía Fogatus, de que me equivoqué en el ejemplo, la verdad es que no. Lo que pasó aquella otra vez es que estaba un poquito nervioso y no lo pude expresar de forma adecuada. La amable audiencia tendrá que comprendernos. Estar hablando sabiendo que estamos dejando esto para la posteridad y que cualquier cosa que diga va a poder ser usada en mi contra cuando al fin me elija como emperador del mundo, pues sí pone un poco de nervios. Entonces yo quería expresar esa idea de que solo te podías quedar con uno y no podías realmente elegir ya estando en la isla ir con uno u otro, pero bueno, la idea es eso. ¿Quién es más útil? El ingeniero, definitivamente. Otra cosa, regresando a lo de Marcus, que él optaría por la corriente estoica, es que ese es el asunto. La filosofía no es solamente el estoicismo. Si uno afirma que va a estar 100% de acuerdo con toda la filosofía, no debemos dejar de lado lo que también a nosotros nos parece el lumpen, la basurilla, lo que sobra, porque al final de cuentas eso también es filosofía. Y aunque quizá podrá pervertirnos a algunos individuos, lo cierto es que también nos sirve para aprender lo que no debemos hacer, lo que no debemos pensar, lo que no debemos aceptar. Pasando a otro asunto con Fogatus, bueno, es que este aspecto de que la filosofía natural, o sea, la ciencia sigue siendo filosofía, pues sí, todos lo sabemos, lo comprendemos, pero creo que es bastante evidente la diferencia que se hace cuando se habla de estos temas entre lo material y lo inmaterial. Aunque concuerdo con él que definitivamente toda técnica emana de un conocimiento, y si es conocimiento, por tanto es filosofía. Concuerdo en que, bueno, de esa forma una ingeniería sería algún tipo de filosofía, pero pues todos sabemos que nos referimos filosofía, lo que nada más piensas, ingeniería o ciencias, lo que es tangible, lo que puedes descubrir o lo que puedes hacer. Y bueno, ya para finalizar sobre la filosofía, y me gustó la palabra arrogancia intelectual, que también clamaba el Fogatus, es que hay formas de poder compartirlo.
Creo que yo suelo ser un poco pedante, no sé si ya le estoy cayendo mal a alguno de los amables espectadores, pero me refiero a eso. Un sujeto que simplemente llega con toda la pomposidad del mundo a querer apantallarte por lo mucho que sabe, porque es superior intelectualmente a ti, pues cansa. Es francamente irritante. En cambio, una persona con la que te pones a hablar y te das cuenta de que tiene mucho conocimiento y tú le preguntas y con toda la amabilidad del mundo se acerca, te explica, igual es un tema complicado, pero no se desespera y procura que lo comprendas, pues se siente mucho esa gran diferencia entre uno y otro. No hay necesidad de querer ser realmente un mamador con la filosofía. Se puede hablar perfectamente bien, podemos entender nuestras limitaciones, nuestras diferencias, y si se es sabio, podemos ayudar a quien no tenga tanto conocimiento como nosotros a escalar, simplemente. Eso es todo lo que tengo que decir respecto a estos puntos. Simple que. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fogatus. De hecho, le mando un saludo hasta Chile. Y ya voy a pasar a la siguiente pregunta de ¿qué significa para ustedes la filosofía? Ahorita que he estado escuchando varios términos y también me gustaría saber que sea puntual esta pregunta, que sea lo más rápido posible y de dónde nace, dónde piensan ustedes que surgió. Y hablando de libros, estaba diciendo el Pachus que no ha leído muchos libros, que lo forzaron. No sé si alguien de ustedes sí ha leído algún libro que quiera recomendarnos o que quiera recomendar a la audiencia, pues adelante. Y creo que ya lo explicó, para estar contradiciendo a la filosofía Pachus, deberías de ser filósofo. Y está haciendo filosofía, de hecho, para poder debatir incluso la misma filosofía. Es todo lo que quería agregar y creo que no le quiero agregar más porque Fogatus fue muy claro de que tan simple como la ingeniería y todo son ramitas de la filosofía. Con eso me quedo y adelante, Fogatus. Marco, recuerda Lumi. Lumi. Hola. Sí. Bueno, yo nomás quería agregar que estaba de acuerdo en sí tanto con... O sea, no del todo con Pachus, más con Defectos y Marcos, dado que, bueno, todos tenemos demasiadas perspectivas y eso nos ayuda a poder pensar más allá de las cuestiones que nosotros mismos nos dábamos. Yo no sé mucho de filosofía, algo que ya aclaré anteriormente, pero tener todas esas perspectivas del conocimiento, de su utilidad, es algo que realmente me brinda demasiadas opciones para poder comprender cómo funcionar y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que solo quería agregar que estaba en sí de acuerdo y que me parecía bastante interesante los comentarios diversos que tienen cada uno. Y eso nomás quería agregar, sin bloque. Marcos, ¿se me permitiría hacer un pequeño inciso respecto a algo que comentó Pachus? Sí, responda por alusión y de ahí continúa la pregunta que es ¿de dónde creen ustedes que nace la filosofía y qué significa para ustedes? ¿Yo primero? Sí, vas primero. Primero quería responder una pequeña cosa a Pachus, y es que Pachus comentaba de que básicamente, entre comillas, todos sabíamos a lo que nos referíamos con filosofía. Bueno, yo creo que es muy necesario aclarar un poco más. Al parecer aquí lo que se está discutiendo no es la filosofía en general siquiera. Se podría pensar que se está discutiendo la filosofía en general porque se descarta un poco de la discusión el tema de la filosofía natural, que sería una filosofía específica, al parecer, pero me parece que aquí lo que se está discutiendo es la filosofía más trascendental y es justamente en los temas más trascendentales, en los temas más inmanentes, trascendentes, en los que las personas tienen más problemas realizando filosofía. El mismo Sócrates, que considero que es el máximo filósofo griego, al menos sin contar a los presocráticos, el mismo Sócrates filosofó mucho, cuestionó mucho, pero nunca cuestionó demasiado su propia religión personal.
Entonces, efectivamente, me parece que aquí lo que se está discutiendo es acerca de la filosofía trascendental, y me parece que es bastante claro, dado que por ejemplo, comenta el tema de Marco Aurelio, y Marco Aurelio, la filosofía de Marco Aurelio tiene un gran enfoque, se dedica bastante al tema de la ética, y la ética es en sí un tema, al parecer, bastante trascendental. Pero efectivamente la ética es un gran ejemplo de algo de que la mayoría de la gente no está dispuesta a discutir, y no quiere discutir, no quiere cuestionar. Muchas personas pueden discutir qué asesinato está bien o qué asesinato está mal, pero la mayoría de las personas están de acuerdo en que el asesinato es malo. Incluso las personas que aparentemente, la inmensa mayoría de las personas que aparentemente parece que están a favor del asesinato, no están a favor de ciertos asesinatos. Por ejemplo, no están a favor de que se les mate a ellos, o de que se les mate a ellos en el mismo momento, o de que se les mate a ellos en ciertas circunstancias. Están a favor de ciertos asesinatos, pero consideran de que ciertos asesinatos son algo muy horrible, en el sentido de que es algo que se debe evitar a toda costa prácticamente. Entonces, claro, no es fácil discutir si el asesinato es bueno, si el asesinato es, o sea, no si el asesinato es bueno o si el asesinato es malo, sino que si ciertos asesinatos son necesarios o no, y ese tipo de cosas, porque todos estamos relativamente de acuerdo. Para Sócrates era muy fácil filosofar con el resto de la gente, porque la mayoría eran helenos y compartían básicamente la misma religión. Entonces yo entiendo mucho eso que dice Pachus respecto a de que la filosofía no sería útil, porque tenemos este sesgo humano muy fuerte de que no tenemos que cuestionarnos demasiado nuestra propia religión, porque la religión sería básicamente la base de toda sociedad, partiendo desde las tribus a las sociedades tan complejas que tenemos hoy en día, interconectadas. Respecto al tema de cómo surgió la filosofía, de cómo creemos de que surgió la filosofía, yo creo, al igual que varios aquí presentes, de que la filosofía es fundamental para el ser humano, y de que el ser humano es ser humano, básicamente el ser humano ha estado filosofando. Y yo creo que una evidencia en la que muchos pueden creer es la evidencia antropológica, básicamente el estudio de sociedades cazadoras-recolectoras, de tribus cazadoras-recolectoras. En esas sociedades, en esas tribus, uno puede ver que tienen una religión bastante compleja, en comparación a una religión hipotética mucho más simple, mucho menos trascendental, mucho menos inmanente. Y toda esa religión es fruto, toda esa complejidad es fruto de filosofía. Si tú comparas el pensamiento, la visión del mundo, la religión personal que tienen las sacerdotisas en una tribu, con la visión del mundo, la religión personal que tiene el miembro de la tribu promedio, o incluso los, ¿cómo decirlo? Los niños pequeños también, y los esclavos, uno se va a dar cuenta que las sacerdotisas, más allá de que si están más en lo correcto o más en lo incorrecto que el resto, tienen un pensamiento más complejo, tienen un pensamiento más abstracto, tienen un entendimiento, unas creencias más complejas, más abstractas, y violan mucho más el sentido común, entendiendo sentido común como el entender que comparte la mayoría en la tribu. Y por algo son las líderes en lo que se considera lo más importante en las tribus, de forma abierta, que es las líderes en el terreno espiritual. Por ejemplo, aquí me estoy haciendo referencia a la tribu, a los mapuches, a los araucanos que vivían en Chile y en Argentina. En los mapuches y los araucanos, el líder de la tribu era las llamadas machis, que son básicamente las brujas, las sacerdotisas dentro de la tribu. Y entendían que lo espiritual era lo más importante, de forma abierta, a diferencia de lo que se puede pensar respecto al mundo de hoy. Así que yo creo que la filosofía, desde que somos humanos, ha existido. Lo que nos diferencia de otros animales, y también la evidencia zoológica y la evidencia en el estudio de ecosistemas, parece reforzar este punto, y el hecho de que si bien los animales, sobre todo animales más cercanos al ser humano, menos diferentes, por así decirlo, tienen dudas. Por ejemplo, es muy sencillo toparse con un animal que muestra dudas respecto a algo. Por ejemplo, muestra dudas si es seguro o no realizar cierta acción y cosas así. Obviamente lo estamos antropomorfizando, en el sentido que estamos asumiendo una humanidad mucho más elevada, al parecer, de la que tienen, debido a que lo estamos contaminando conceptualmente con nuestra propia visión y entendimiento del mundo.
pero lo que los animales no han demostrado, ni siquiera los animales que al parecer son más inteligentes, estoy hablando de los animales no humanos obviamente, por ejemplo los cuervos, los delfines, los bonobos y demás simios, lo que no han demostrado es capacidad de cuestionamiento. Y la filosofía no se trata de dudar, sino que la filosofía al parecer se trataría de cuestionar, y eso es algo único humano, al menos entre las especies que conocemos, pues, tal vez una especie en otro planeta, por así decirlo, también sea filósofa, pero eso también lo haría muy humano, porque la filosofía es algo fundamentalmente humano, y desde que somos humanos, al menos desde que empezamos a tener vida en tribus, hemos sido filósofos siempre. Simple que. Adelante, Pachus. Respondiendo a la pregunta directa de Marcus, yo estaría bastante de acuerdo con el Fogatus. Solamente me cuestionaría si no es incluso un poquito más antiguo que eso. Un poquito más atrás de cuando nos consideramos realmente humanos. Nuestra especie, nuestra rama, Homo sapiens sapiens, que bueno, según esto tiene una antigüedad de 200.000 años, pero bueno, ya lo saben, según los libros se puede rastrear nuestra línea evolutiva hasta unos 6 millones. 200.000 años, 6 millones. 200.000 años, 6 millones. Yo me cuestionaría si alguno de esos otros homínidos no tuvo también pensamientos filosóficos. Si no se llegó a cuestionar el quién soy, el por qué estoy aquí, el por qué hago lo que hago. Bueno, uno de esos dos. Se considera que ya hacían ritos funerarios. Y eso, el rito funerario, bueno, es en sí un pensamiento filosófico. Estás estableciendo que hay algo por fuera de ti, algo que te aguarda después de la muerte, y por tanto ya estás comprendiendo lo que es la muerte. Yo me pensaría que aún antes de ser humanos, de hecho ya existiría algo que podríamos llamar filosofía. Pero todavía podríamos ir un poco más atrás, y como dice el Fogatus, ¿qué tanto podríamos considerar que lo es lo que hacen los animales? Yo no lo podría establecer, pero definitivamente diría que es algo inherente a la especie humana, algo que nos ha acompañado desde que somos. Y bueno, aunque es un tema un poquito de lado, lo que estaba hablando el Fogatus, me gustaría saber entre ustedes, público, me gustaría saber cuántos de ustedes consideran que sí hay una diferencia clara entre ciencia, entre técnica o ingeniería y entre filosofía. Si nos pudieran escribir en los comentarios, me gustaría leerlos, sin bloqueo. Disculpa, Marcos, ¿vas a decir algo? ¿Y vas a agregar algo, no sé? Adelante, con gusto, señorita, la espero. Ok, bueno, en sí agregar igual, porque realmente estoy de acuerdo con ambos, porque en sí, incluso desde antes de que se definiera lo que era la filosofía o que existiera el término en sí o la palabra, pues el ser humano ya tenía una mente, ya pensaba, ya razonaba, ya se hacía sus preguntas sobre su existencia, sobre las dudas de qué hacer, cómo hacer, qué efectuar. Pues también estoy en sí, pues ya dijeron todo lo que tenía en mente, y bueno, no es como que tener que agregar más de lo mismo, dado que pues ya hicieron sus ejemplos y todo eso, así que nomás puedo decir que estoy de acuerdo con ellos y mi pensamiento va igual. Así que te doy la palabra, Marcus. Sin bloque. Voz hermosa, Lumin, sin bloque. Pues por alusión, a ver, Pachus. Como tú dijiste que en este programa va a quedar para la posteridad. Yo recuerdo cuando tuvimos la plática de filosofía, si era buena o mala. Tú estabas en contra de la filosofía, taxativamente. Pero me da gusto que hayas visto videos, que nos hayas recomendado algunos videos, incluso que te hayas educado un poquito más sobre la filosofía y hayas cambiado de parecer, porque incluso yo también en aquella ocasión me hiciste reflexionar que en ciertas circunstancias también uno puede pecar de hedonista o de incluso utilitarista y buscar el beneficio más rápido y propio. Entonces también por ahí te estaba dando la razón, pero qué bueno que ya dijiste que algunas filosofías pueden ser malas, pero otras no, porque cuando lo debatimos la primera vez, taxativamente dijiste, la filosofía es inútil.
pero me da gusto que ya hayas cambiado el enfoque, que bueno, para eso está la filosofía precisamente, para criticarnos a nosotros mismos y ver en qué estamos bien y en qué estamos mal. Yo también estoy de acuerdo en este caso de dónde nace. Creo que a la gente que nos escucha se le atribuye a los griegos al primer gran maestro que fue Sócrates, más o menos por el 470 años antes de Cristo, y de ahí siguió Platón y después Aristóteles, que son los más grandes filósofos y pensadores de Grecia y de aquel momento histórico. Pero yo también estoy de acuerdo, creo que desde mucho antes ya el ser humano, incluso otras especies, antes de ser Homo sapiens sapiens, yo creo que ya filosofábamos, ya pensábamos, ya incluso teníamos esos ritos que mencionaste de funerarios, y eso ya te da de cierto nivel de tu existencia y conciencia, y de que sí existe un alma, un ente, una energía. No sabemos exactamente cómo se llama, pero para eso estamos, para pensar y preguntar. Antes de que se me olvide, quisiera preguntarles también de rápido, ¿por qué, de dónde nace Fogatus? ¿Y de dónde nace Pachus? ¿De dónde nace el Umi? Y también Mapache, a que nos lo escriba también al bando y a todos los que están aquí presentes, nos escriban de dónde nace su nick. Y cuando venga Doña Pelos y vuelva a estar en el programa, le preguntamos directamente. Ahora sí que cada quien diga por lo menos de dónde nace su nick y de qué país son. Los dejo con eso, por favor. Bueno, no es nada eso. Marcus pregunta que de dónde nace Pachus. Pues creo que yo nací de mi mamá. Creo que todos nacemos así, ¿no? De lo otro, no te quedes en el pasado, Marcus. Del programa pasado ya pasó. No lo recuerda ninguno de nuestros audientes porque no estuvo presente. Es como un poquito cruel quererles decir que ya hubo un algo y no podérselos mostrar. La verdad es que sí, yo me mantengo en lo mismo. La filosofía es realmente inútil en la práctica. Desde luego podemos sacarle algunas cositas que son buenas, la ética, por ejemplo, pero en sí no le veo realmente tanta funcionalidad en nuestro mundo moderno. La filosofía no la considero mal en absoluto, repito, es que es más... Yo sé que no van a estar de acuerdo con esto, pero yo lo vería más como un pasatiempo, algo que todos deberíamos hacer por gusto, porque nos agrada, para cultivarnos a nosotros mismos, si se desea ver así. No diría que es mala en absoluto, aún esas ramas desagradables que no quisiéramos tocar nunca, pues como el fuego, pueden efectivamente quemarnos, o si las mantenemos a buena distancia, pueden darnos calor y seguridad. Y bueno, ya queriendo responder realmente a la pregunta de Marcus, mi apodo, Pachus, simplemente eso viene de familia, es una derivación de un apodo muy diferente que tenía antes, que poquito a poquito por cuestiones de la existencia fue evolucionando letra por letra. Entonces, al final quedó como Pachus. De la esencia original ya no hay realmente mucho, solamente el que sigue siendo de mi familia. Nada más simple que... Adelante, Fogatus. Pensaba que Lumin podía participar porque anteriormente Lumin dijo de que se había hablado todo lo que ella quería hablar, así que podría ser una táctica para evitar que eso pase, aunque igual de suponer que siempre le pasa a ella es muy arrogante. El tema, respondiendo a de dónde viene Fogatus, primero que hay que recordar de que el nombre que estoy usando aquí de manera principal o más frontal, por así decirlo, es Defectus. Aclaro que Defectus viene del latín y significa fallido, defectuoso, y eso viene por mi propia depresión clínica y cómo he lidiado con ella, con las herramientas, por así decirlo, de las que dispongo y siendo una de las principales es la filosofía, el cuestionamiento, el pensamiento que cuestiona. Para terminar de responder la pregunta, el tema de Fogatus, bueno, viene de niño fogata y eso se remite, se puede rastrear hasta una discusión que tuve con Pachus,
en la caja de comentarios de YouTube, en donde básicamente él defendía la postura que tiene de fanático, de que no hay que cuestionar demasiado porque en el mejor de los casos no te lleva a nada, entre comillas, y en el peor nos lleva a la destrucción, a la muerte. Y entonces yo le comentaba de que en realidad, bueno, básicamente lo que le quería comunicar principalmente era el hecho de que es muy necesario que nos cuestionemos muchísimo más a nosotros mismos, cuestiones que son como tabú cuestionarse por ser, entre comillas, verdades de perogrullo. Le da el ejemplo de la fogata y como ejemplo específico respecto a de cómo los llamados fenómenos naturales y las cosas que se han estudiado mediante la filosofía natural y la técnica, no entendemos, no tenemos una idea decente siquiera de lo que es. Muchos con una base, entre comillas, física, podrán entender de manera bastante económica, por así decirlo, que para entender, entre comillas, de verdad, entre comillas, lo que es una fogata, tendríamos que tener una teoría del campo unificado, debido a que las fogatas no son vacas esféricas, o sea, no son un fenómeno mayormente electromagnético, químico cuántico que se da en el vacío, sino que se estaría dando en un espacio-tiempo curvado, lo que implica no solamente lo que implica directamente la relatividad general, que a su vez implica la relatividad especial. Entonces, al reconocer de que nuestro entendimiento de lo que son las fogatas, de lo que es el fuego, de lo que es incluso una rueda o una piedra, es tan deficiente, me parece que deberíamos aceptar, creo que deberíamos aceptar de que son fantasías, de que nuestro entendimiento del fuego, de las fogatas, de las ruedas, de las piedras, de nosotros mismos y todo son fantasías. Y eso se relaciona a que considero de que la filosofía es la herramienta la principal herramienta que tenemos para navegar a través de la mitología. Creo desde que el ser humano es ser humano, creo infinitamente, que creo que el ser humano ha estado inmerso, atrapado en la mitología, que a su vez es parte de la religión. También quiero señalar de que los ritos funerarios, si bien se pueden entender como producto de pensamiento filosófico, son fundamentalmente algo religioso tanto en el sentido general como en el sentido más nuclear de la religión, y hay que entender de que toda filosofía, como insinué antes, refiriéndome a la religión que tenía, por ejemplo, Sócrates, y al cómo eso le permitía filosofar, entre comillas, de manera bastante proliferar bastante lo que es la filosofía y hacerlo de manera bastante sencilla, porque básicamente todos los que discutían eran personas que tenían la religión helénica, o directamente eran personas que tenían una religión muy parecida directamente como eran los egipcios o los romanos. Entonces, creo de que hay que entender y aceptar de que la filosofía se enmarca dentro de la religión, y a su vez todo nuestro pensamiento y todas nuestras percepciones están enmarcadas, están encerradas, todo nuestro sentir también, todo estaría encerrado dentro de la mitología. Y creo que la religión es la salida de la mitología, o sea, la religión fue la entrada a la mitología, pero también es la salida. Y creo que la herramienta principal dentro de la religión, dentro de lo que es el pensamiento humano, para salir de la mitología, es la filosofía. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la filosofía, al igual que cualquier herramienta, es secuestrada para su uso por y para fines perversos, al igual que una bomba nuclear. Y hay que entender de que el ser humano, al menos en lo que alcanzamos a sentir y analizar de manera decente, entre comillas, tiende más al mal que al bien. No estoy diciendo de que que no tengamos perdón ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que cuando los primeros avances, por ejemplo, tecnológicos en magia, fueron básicamente armas para cazar, pero también para enfrentarnos a otros humanos. Y también quería aclarar el tema de que cuando yo decía de que la filosofía nació con humanidad no me estaba refiriendo al Homo sapiens sapiens, que por cierto, Marco, no es una especie, sino que Homo sapiens sapiens es una especie y una familia dentro de esa especie. O sea, no recuerdo el término en específico, pero es
es un linaje, básicamente, dentro de la especie Homo sapiens. Bueno, no me refería a los Homo sapiens sapiens, ni siquiera a los Homo sapiens, sino que me refería al género Homo, básicamente, porque al parecer ya los Homo habilis, no, los Homo erectus, sí, los Homo erectus, hay aparentemente evidencia, supuesta evidencia de que los Homo erectus tenían religión, y la religión implica siempre filosofía, implica siempre ideología, lo que se entiende por pensamiento avanzado, pensamiento abstracto, cuestionamiento. Entonces, efectivamente, al menos desde el Homo erectus, el ser humano habría sido abierta y directamente religioso y por tanto filosófico. Si alguien quiere discutirme algo, como siempre estoy abierto a que se me cuestione sin bloqueo. Yo voy rápido, así súper rápido. Cuenta bien la historia, desgraciado, cuenta bien la historia. Lo que pasó, amable audiencia, es que estábamos hablando sobre la utilidad de la fantasía como medio para la política moderna. O sea, el típico demagogo que nos está mintiendo del guapo. Tal vez tú creías que estábamos discutiendo eso, pero yo no creía que estábamos discutiendo eso. Y Aguanta. Okay. Estábamos hablando sobre la fantasía. Entonces se entendía justamente eso, que era lo irreal, algo que no existe. Y entonces el Fogatus se metió y empezó a hablar sobre la fantasía, pero más bien como lo fantástico, aquello que es increíble, que es maravilloso. Y ahí metió su ejemplo de la fogata y empezó justamente a fogatear. Llegó justamente a lo que escucharon ahorita, lo de tener una teoría unificada y todo eso. Perfecto. Y ya de ahí se le quedó el Fogatus nada más. Era lo que quería aportar, perdón. Lumi. Quiero escuchar de dónde nace Lumi. Digo, el apodo de Lumi y el nick. ¿Por qué Lumi? Primero que nada, Fogatus, te agradezco bastante tu consideración al tenerme en cuenta por la participación, dado que pues los hechos anteriores. El apodo de Lumin, en realidad, bueno, dado que a mí en toda mi vida me han puesto toda clase de apodos y estos se han ido deformando poco a poco, al final terminó surgiendo Lumin, que es un derivado de la conjunción de tanto mi nombre real como los apodos anteriores que ya tenía. En sí de ahí surgió Lumin. Aparte, quería agregar en sí quería decir solamente que no estaba de todo de acuerdo con el Pachu sobre que la filosofía en sí es inútil, dado que, bueno, todos tenemos una mente y todos pensamos, es necesario pensar para el ser humano, ya sea para adquirir conocimiento, para llegar a una respuesta, en fin. Y bueno, solo quería agregar esa pequeña parte de mi pensamiento. Y dado que, bueno, como yo estoy aquí para aprender y todo eso, dado que yo no tengo demasiados conocimientos, por eso es que me quedo a lo último cada que respondo. Así que muchas gracias, Fogatus, por tu consideración. Y doy por terminado mi comentario. Sin bloque. Pues ahora me toca. Voy a empezar porque el Marcus. En mi vida he tenido muchos apodos. Cuando vivía en Jalisco, Tamazula me decían el Tecomán porque yo nací en Tecomán y me trajo muchos conflictos. Incluso tenía que pelear, a veces a veces 2, 3 veces en la primaria con diferentes niños porque me tenían con esa etiqueta de que pues, eres de afuera, aunque sea el mismo país, incluso sean vecinos, Jalisco con Colima, pues me traían así. Pasó la primaria, entré a secundaria, me pusieron un apodo de un ave, que porque era rápido y que porque mis fracciones de mi cara, yo parecía pues ese tipo, o sea, supuestamente ese tipo de animal. Y en la prepa ya me dejaron de decir apodos, como que ya en la prepa son más cool, ya les vale un poquito más. Y el día de hoy, ya después de ahí me fui a la universidad, cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería química en Guadalajara, en la Tecnoplaza, unos amigos que les gusta el anime, y en ese momento pues estaba alrededor de los 21,
y también les gustaba mucho el Yu-Gi-Oh! Me apodaron así, no sé de dónde salió, supuestamente porque siempre hay un Marcus en cada película, hay un Marcus este, incluso en las cartas, creo que es un vampiro y de ahí se me quedó y la verdad es que fue la comunidad como más buena onda, más de buena vibra, incluso hacían cosplays y cosas así. Yo nunca hice, pero sí me gustaba como tener ese tipo de amigos y era con los que más me sentía, con la tribu, que más me sentía cómodo y por eso el Marcus y ya de ahí como mi nombre me llamo Marcos, nomás le cambias la K una Z y pues de ahí. Y me gustó mucho y ya, de ahí nació ahora sí el nick y me lo pusieron y lo adopté y para mis amigos y para la banda pues me dicen, para todos ustedes y todo el mundo me dice Marcus, aunque pues es similar a mi nombre. Es todo lo que quiero agregar respecto al nick y respecto a Pachus, que sí está mal, punto. Había pensado taxativamente darle como algo de crédito en la otra ocasión también que estuvimos discutiendo. Gracias a Fogatus me abrió los ojos y dije, bueno, Pachus tiene cierta razón, de eso se trata el programa. Digo, al final de hacer conclusiones, que en este programa, la primera que va a hacer las conclusiones va a ser Lumi, pero todavía nos quedan más secciones. Y como ya vi Pachus que está ahí al tiro, pues ahí le va. Sí, yo insisto que lo que dices de la filosofía no te va a hacer mal, no te va a hacer mal. Todos los papás que me están escuchando, todos los hijos, el día de hoy, con toda la depresión, con todo el estrés que se vive el día con día, yo les habito a analizar la situación económica no es la mejor, la política de nuestros países no es la más adecuada. Entonces, es un refugio, métete en las venas la filosofía. Si tú lees a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Séneca, a De Montaigne, a Marco Aurelio, a Zenón, no te va a hacer mal. Leer cualquier cosa que usted lea no le va a hacer mal, ni a su hijo, ni a usted. Y si es papá y mamá, les va a ayudar a comprender más a sus hijos. Si eres hijo, te va a ayudar a ser mejor persona, mejor hijo, para cuando tú tengas tus hijos, crees buenos ciudadanos. La filosofía, inyéctatela, porque hoy en día con la perversión, con los gobiernos, incluso con la drogadicción que está a todo lo que da, el fentanilo, el cristal, todo lo que están envuelto la juventud de hoy, un poco de filosofía no les va a caer mal. Yo creo que es útil y no nomás es útil, incluso por eso, aunque no seamos expertos, algunos hemos leído más libros, otros menos, pero yo sí les recomiendo que lean, que investiguen, que vean videos, que vayan a buscar más filosofía, les va a ayudar, cuestiónense por qué hacen las cosas, cuestiónense por qué creen lo que creen y si pueden cambiar con sus acciones y hacer que la demás gente cambie, pues qué chido, de eso se trata la filosofía. Somos filósofos, yo así lo siento, sí lo creo. No estudié, sí tengo títulos, no tengo títulos en filosofía y letras, pero estudiaría lo que fuera menos filosofía. Yo creo que hubo muchos científicos, hubo muchos científicos, hubo muchos matemáticos, hubo muchos, incluso de todas las ramas que también fueron, filósofos, no nomás se dedicaron en una materia en sí. Así que yo les recomiendo que la adopten y que la promuevan, la filosofía, sobre todo la clásica de los grandes maestros y poco a poco ir avanzando hasta donde ustedes, el nivel que ustedes quieren llegar. Aquí no somos expertos, por eso es filosofía para tontos. Somos un puentecito, somos el puente para que les llame la atención y después de que lean un poquito, si pueden llegar a Nietzsche, a Marx, pues qué bueno. Y si no lo quieren leer, también no pasa nada. Yo en mi caso, yo me siento muy a gusto con la filosofía clásica, con los estoicos, y en algún momento sí pienso avanzar y leer a más autores, pero estoy tranquilo y sí les digo a todos los papás y a todos los hijos,
escuchen filosofía, vean videos de filosofía, lean filosofía, no les va a hacer mal, les va a ayudar a comprender, incluso si están en modo de estrés, incluso si están en modo de depresión. Es una herramienta más, como cualquier otra, y si la usan adecuadamente, primero que nada se van a entender qué es lo que está pasando en su mente y de ahí trabajar, como le pasó aquí a mi amigo Fogatus y como me pasa a mí en otro aspecto de mi vida, como le estoy seguro que le pasa a Fogatus, le pasa a Lumi, le pasa a Pachus y le pasa a todo el mundo. Simplemente algunos tenemos afortunadamente este equipo y afortunadamente tenemos esta herramienta que es la filosofía y otros todavía no la conocen. Yo los invito a que la conozcan, a que nos vean viernes con viernes, vamos a hablar de diferentes temas y también los invito a que nos cuestionen a cada uno de todos nosotros y que agarren lo mejor, agarren las conclusiones de cada uno y yo sé que les va a servir mucho o poco de gran medida, pero les va a servir. Yo en verdad siento que de corazón les va a servir mucho. Con eso me quedo. Doy tiempo para réplica con Pachus y de ahí en tu misma réplica aprovechas, dices la palabra que te tocó, sigue el Lumi y después sigo yo, nomás voy a decir palabra, la definición y de ahí ya viento las conclusiones, chicos. Ay, como que se me olvidó la palabra que me tocaba, ahorita si me la pueden recordar en el chat. No sé por qué se sostiene esta concepción de que estoy sentenciando realmente a la filosofía. No, ya les dije, a mí me gusta, me agrada y considero que se debería practicar cotidianamente. Pero, no sé, jugar fútbol con tus compañeros los fines de semana está chido, pero realmente ¿cuántos llegamos a ser el Chicharito? A eso me refiero. Está muy padre que lo practiques. El deporte tiene un montón de beneficios físicos. Está muy padre que filosofes. De esa forma vas a evitar muchos errores de pensamiento. Empezando por los políticos, que porque no filosofamos nos engañan tan fácilmente. Pero de ahí a considerarlo algo que deba ser parte del currículo académico usual de cualquier primaria, pues ahí es donde sí discrepo fuertemente. Estaría bonito, pero no, yo veo que hay otras prioridades. Lo que decía Marcus de los problemas de la sociedad, bueno, es que en lo económico requerimos políticas económicas nacidas de economistas que quizá hagan un poquito menos dolorosa esta realidad. Si el problema es el desabasto de alimentos, bueno, quizá no necesitamos un filósofo que nos hable sobre la naturaleza del hambre. Quizá necesitamos mejores métodos de producción y eso lo va a dar un agrónomo, por ejemplo. Si nos está atacando cierto patógeno muy pequeño con forma de algo que se pone en la cabeza, que nos atacó en el 2020, quizá preguntarse sobre la naturaleza de la vida y la muerte no sea lo más... Por si no lo leíste. Gracias. Quizá no sea lo más idóneo preguntarnos sobre la naturaleza de la vida y la muerte, sino justamente dedicarnos a buscar alguna cura, y eso lo hace un médico o un investigador en ciencias biológicas, por decir algo. Me refiero a ese tipo de que considero inútil a la filosofía. Muy padre, muy bonita, pero justamente se tiene que mantener como una afición. Por plena convicción y sin realmente tanto afán de buscar una retribución, deberías practicar. Entonces, gracias Fogatus por lo de la palabra. A mí me había tocado Boomer. Boomer viene de los... Eso ya lo dijiste, te recuerdo, es hater. Hater. Sí. Bueno, hater. Entonces, nada más es una adecuación del término inglés para alguien que odia, alguien que se dedica a odiar. Hate significa eso, odio. Hater es alguien que odia. Entonces simplemente se refiere, sobre todo en el ambiente de internet, a alguien que a lo que quiera que hagas, a lo que quiera que publiques, le va a tirar mala onda. Meramente. ¿Odiador? Odiador, sí, sería un término aceptable en español, supongo. Gracias a todos, Simploque. Bueno, a mí una palabra que me gusta mucho y que me tocó esta vez para poder decir es la palabra serendipia.
La serendipia puede ser considerada como la habilidad de un individuo para encontrar constantemente cosas por azar. Aunque no tenga relación con lo que se busca, resulta productivo para solucionar otros problemas. La palabra serendipia puede ser utilizada en casos donde uno se encuentra en malas situaciones y mágicamente una solución aparece que resuelve todo. Y la oración que dice, nos ha llegado una serendipia. Sin bloque. No sé por qué, pero me suena chiripada. Así me suena. A mí me tocó la palabra date que usan los jóvenes, que por regular viene con un arre, dale, o viene ánimo, hágale pues, que significa date. Por regular te dicen ánimo, date, o arre, date, que significa que disfrutes lo que estás haciendo. Por ejemplo, estás comiendo un pastel y tu hijo no te puede acompañar y estás comiendo y te habla tu hijo, ¿sabes qué? Fíjate que estoy en la escuela, ¿qué estás haciendo? No, pues me regalaron este pastel, tu papá vino, me trajo este pastel y me lo estoy comiendo y no debería, pero pues estaba muy rico el pastel, es de 3 leches, es de chocolate con vainilla, me encanta y es mi preferido. Entonces, el joven para animarte a que no te preocupes de las calorías o de lo que venga, te dice, no, pues arre, dale, date, o sea, que te lo comas y que lo disfrutes. Y pues ahí queda, ya los vamos a agregar en el Discord, al diccionario. Recuerden que si ustedes se quieren agregar a nuestras pláticas filosóficas en el aire o fuera del aire, pueden dejar sus comentarios y Lumi los va a agregar al Discord. Esto es para los suscriptores de este canal, es un beneficio más que van a tener para que puedan estar cerca de nosotros y poder debatir, pensar un poco más de cerca. Y pues nada, vamos a hablar el próximo viernes de las inteligencias artificiales, si son buenas, malas, qué significan, el peligro de ellas, si hay potencialmente son de peligro o no. Nos los va a explicar Fogatus para el próximo viernes para que no se lo pierdan. De momento, yo creo que abordamos la filosofía en varios puntos y me gustaría que dijeran sus conclusiones. Para no ganarle a Lumi, vamos a ser caballeros y voy a empezar con Lumi. Tu conclusión, ¿qué piensas? ¿Con quién te quedas? O si un poquito damos, ¿qué es lo que usted piensa, Lumi? Bueno, pues mi conclusión en sí, no sé cómo decirlo, pero estoy de acuerdo con demasiadas cosas y es muy poco lo que realmente considero en desacuerdo, porque, bueno, demasiadas perspectivas, demasiados ejemplos, demasiado conocimiento, a decir verdad. Considero que se aprenden demasiadas cosas, comienzas a ver puntos de vista que te hacen reflexionar y ver cada tipo de pensamiento que puede tener el ser humano y qué decisiones puede tomar con ello. Como por ejemplo, como en el Pachus, que él decide no ver como algo útil la filosofía, o Defectus, que considera que la filosofía está en todos lados por el conocimiento que adquirimos en base a cualquier cosa que aprendamos en nuestra vida y cómo la ponemos en práctica. La verdad es que pues mi conclusión es que la filosofía para mí sigue siendo algo bueno, independientemente de los males en los que pueda utilizarlo la gente, ya sea como un arma. Sigo estando de acuerdo con Defectus de que debería ser utilizado más como una herramienta que como un arma, porque de igual forma, siendo utilizada de una u otra, sigue siendo benéfica para el ser humano porque nos ayuda a comprender demasiadas cosas que en algún momento no entendíamos y al final terminamos comprendiendo. Y bueno, esa es mi conclusión. Sin bloque. Adelante, Pachus. Es más, adelante, Fogatus. Quería agradecer a todos por lo que han aportado, también a todos los que están escuchando y también por el aporte que ustedes están realizando, aunque no se estén dando cuenta en este preciso instante.
Como conclusión, creo que vale la pena no solamente agradecer esto, sino que cuestionarlo. Cuestionar todo lo que hemos expuesto, cuestionarnos más a nosotros mismos y por tanto cuestionar al resto, por así decirlo. Por ejemplo, el Pachus hablaba de que básicamente la filosofía es como un deporte, o yo creo que también se podría equiparar al consumo de porno sensogenital, por así decirlo, porque tanto el porno como el deporte tienen una buena prensa que no se merecen. Bueno, básicamente el deporte se entiende como deporte toda actividad física, entre comillas, y deporte no es eso. Deporte básicamente es actividad física sometida, enfocada a la competición, y eso normalmente trae problemas físicos más que soluciones. Así que yo animo a la gente a que se ejercite lo que sea necesario para sus circunstancias. Por ejemplo, obviamente no se va a ejercitar lo mismo un anciano que vive, que trabaja en casa o que trabaja yendo en un vehículo hasta una oficina, que lo que se tiene que ejercitar un anciano de 10 años mayor que trabaja en cuestiones más manuales, por así decirlo, en el campo. El punto es de que todo eso de que todo tenemos que cuestionarlo más. El ser humano creo que está cuestionándose más, y a la vez como en consonancia con el taoísmo, por así decirlo. Y bueno, no es algo original del taoísmo, pero es más conocido por medio del Tao. También el ser humano está siendo cada vez más fanático. Me parece que Pacho manifiesta muy bien esto del fanatismo respecto a su reticencia del uso serio de la filosofía, porque como dije, la filosofía que se está discutiendo en este podcast, en este episodio, al parecer es más que nada la filosofía trascendental, la filosofía más trascendental, y esa es la filosofía que al ser humano más le molesta, porque es la que más implica un riesgo hacia la religión actual. Creo que estamos viviendo una revolución en todos los sentidos. Por tanto sería una revolución como toda esencialmente religiosa, pero también como dije, en todos los sentidos se puede ver que claramente se está viviendo una revolución filosófica, una revolución ideológica, revolución mágica, tecnológica, revolución social, cultural. Entonces todo se está cayendo a pedazos, me parece. Creo que en el plazo de muy pocos años todo lo que se da por sentado hoy en día, muchas de las cosas que se dan por sentado hoy en día, tal vez la mayoría se van a terminar de caer a pedazos. También el tema, esa pregunta que envió Pachus a los oyentes, si consideran que hay una diferencia entre la filosofía y la ciencia, por así decirlo, más allá de que en otra ocasión yo pueda compartir mi hipótesis de por qué los múltiples motivos que habrían detrás del hecho de que a la filosofía natural se le haya pasado a llamar ciencia. TLDR, o sea, básicamente resumido muy precisamente, básicamente ciencia hace referencia a la rigurosidad y no a una actividad en específico. Lo mismo que arte hace referencia a una transmisión que se supone es intencionada de emociones, de sentimientos. Bueno, ese es el resumen. El tema es de que, claro, si tú partes desde la base de que la filosofía es esto que hacen los entre comillas filósofos, los que estudian en la Facultad de Filosofía de la universidad, estos drogadictos, muchos de los cuales son drogadictos, bueno, la drogadicción es bastante común en la sociedad hoy en día. Obviamente la ciencia no parece eso, pero yo creo que hay que purificar los conceptos que uno tiene, hay que mejorarlos, hay que alejarlos del error. Yo creo que la filosofía es la mejor herramienta para ello, al menos de las que he podido vislumbrar hasta ahora. Entonces yo llamo a la gente que filosofe, que recuerden que la filosofía, más que amor a la diosa de la sabiduría, la filosofía es el pensamiento que cuestiona, sería este elemento de autorrefinación, por así decirlo, que tiene la religión, que tiene la humanidad misma. Y por tanto yo creo que nos tenemos que refinar, yo creo que nos tenemos que alejar del error, nos tenemos que alejar de la mentira, por más de que haya gente como Pachus que no quiera salir de la actual mitología, del actual mundo aparente en el cual estamos.
entiendo que hay muchos motivos para querer seguir estando en este mundo aparente en el que nos encontramos actualmente nosotros, todos, entre comillas, pero creo que eso vale la pena cuestionarse si vale la pena seguir en este mundo, en lo que actualmente se llama comúnmente mundo real, o si hay algo mejor. La filosofía como pensamiento cuestionador respecto a la religión, que es esencialmente pensamiento trascendente, es muy útil para explorar la idea de si lo que hay más allá, por así decirlo, ya sea más allá de tu piso, más allá incluso del sistema solar, más allá del sol, si vale la pena ir a ese algo. Si ese algo es algo deseable o no, si nos quedamos acá o descendemos a las mayores profundidades posibles del infierno. Así que considero de que hay que usar más la filosofía y hay que intentar trascender esta situación en que estamos los humanos actualmente, en que estamos filosofando más por un lado y por el otro lado estamos siendo más fanáticos. Creo que se puede trascender esa falsa dicotomía y podemos evitar un poco esta parte de que al ser más filósofos estamos siendo más fanáticos por otro lado. Eso, simple que. Muchas gracias por todo, simple que. Fogatus me está culpando de que yo los quiero retener en la Matrix, y yo nunca dije eso. Pero bueno, muy aparte de ello, ahorita me estaba acordando de una frase, y sí, ya es para terminar, de Richard Feynman, un famoso físico del siglo pasado. Físico, él justamente estaba hablando de la física y decía: mi disciplina, la ciencia de la física, es como el sexo. Sí, desde luego, a veces va a tener resultados materiales, resultados tangibles, pero no es por eso que lo hacemos. Lo mismo puedo opinar sobre la filosofía. Practíquenla todo lo que quieran, niños. Métanse en ella de lleno hasta las patitas, hasta las manitas. No respiren otra cosa que no sea filosofía, pero acuérdense de que al final del día tienen que comer de algo y la filosofía no es candidata para eso. Nada más. Gracias a todos. Simple que. Perdón, un pequeño inciso. Todo eso que dijo el Pachus de que hay que sobrevivir, de que se necesita comer, todo, de que uno se tiene que mantener vivo, entre comillas, Tu madre. presupone una cantidad enorme de supuestos metafísicos que Pachus nunca ha querido discutir abiertamente y que me temo de que no quiere, al menos por ahora, siquiera cuestionar. Eso, simple que. Cuando quieras te lo discuto. Próximo, vamos a sacar un programa debatiendo entre ustedes dos, yo como moderador, y sobre eso a ver quién tiene más la razón. Estoy de acuerdo, yo también voy a dar conclusión como les estaba pidiendo nada más. Yo creo que entiendo a Pachus, no se me hace tan grave lo que realmente no se me hace grave lo que él propone ni lo que está tratando de decir. O no tan grave, pero porque al final él sabe más de filosofía, muchachos, y papás, hijos, que nos están viendo de lo que aparenta. Y si lo ven con esa retórica, con esa dialéctica, con esa mayéutica que él maneja, es gracias a la filosofía. Y no se dejen engañar. Solamente un filósofo puede criticar de esa forma a otro filósofo. A mí no me engañas, Pachus. Pero más allá de lo que está diciendo su argumentación, yo creo que sí tiene lógica, aunque la lógica en sí también tiene muchos errores. Y estoy de acuerdo con lo que dice Fogatus. Entonces, me quedo con un poco de las dos. Y yo creo que al final sí es cierto que tenemos que trabajar. En mi caso, entiendo lo que dice Pachus, pero también qué triste nomás estar trabajando todos los días, ir a recoger coco, entregar coco, cortar limón, darles de comer a los animales, a las gallinas, a los chivos, ir a cuidar a los niños, hacer de comer, a educar a los niños para que saquen buenas calificaciones en su escuela. Llevar a mi hijo, al bebé, a las citas para cuestiones de vacunación, cuestiones de cartilla, cuestiones de exámenes, cómo van de su lenguaje,
lo motor. Entonces, lejos de todo lo que hacemos, aparte, algunos se dedicarán solamente a trabajar en oficina, otros papás en el campo, otros papás les toca ser empresarios, otros papás no, ahorita están pasando por un mal momento. Entonces, yo sí me quedo con que se acerquen a la filosofía, piensen, cuestiónense, y qué triste también sería nomás la vida de, pues nomás trabajar y no pensar en lo que no estoy de acuerdo con Pachos, y no es para alargarlo, sino que sí lo entiendo y lo comprendo y le doy una palomita, pero creo que las está separando. Lo que voy es que puedes convivir con las dos. O sea, puedes convivir con lo útil que él propone, Pachus, y puedes filosofar hasta donde te llegue tu mente, como lo está haciendo Fogatus. Yo creo que los dos se complementan como el yin y el yang. Y si lo tienes en tu vida, pues va a ser más complejo. Y de eso se trata, de vivir con menos estrés, con menos depresión, no pensar en caer en la drogadicción. De eso se trata al final. Al final se trata de mantener tu mente y tu cuerpo en sintonía, en armonía, y con eso, esa es mi conclusión. Y muy buenas noches, gracias, les agradezco a Lumi, te agradezco muchísimo, les agradezco a todos ustedes, a Mapachito, me gustaría que un día nos dijera por qué Mapachito, el bando de Venezuela, por qué bando, y al nuevo compañerito que está aquí arriba también, de dónde nace, en sus nicks, con eso me quedo. También cuando volvamos a tener a Doña Pelos aquí en el programa, también que nos diga por qué. Nos vemos hasta el próximo viernes. Recuerden que el próximo viernes nos trae Fogatus un super mega tema, que son las IAs, y nosotros le vamos a ayudar a desarrollar ese tema para que ustedes no se lo pierdan. Hasta luego.